Amigos de Andina Radio Online, volvemos con su programa Servicios de Economía. Y bueno, como le dije, hoy día tenemos un ejecutivo de Quantum Consultores. Bueno, va a ser el señor Paul Serrano, el es gerente de negocios y estrategia tributaria de esta empresa. Bueno, vamos a hablar de diversos temas, entre ellos es esta condonación de deudas tributarias a las personas naturales y MIPYME. Buenas tardes. ¿Qué tal, Willy? Buenas tardes. Gracias por invitarnos a Quantum Consultores a conversar respecto a este tema. El día de hoy más o menos vamos a conversar acerca de lo que va a hacer SUNAT, es que va a perdonar algunas deudas tributarias a empresas medianas y pequeñas empresas por montos inferiores a 3.950 soles. Esto viene como contexto del pedido de facultades. Todavía no es una norma que se haya dado ya, sino que está dentro del pedido de facultades que fue recientemente aprobado por el Congreso, ¿no? Sí. Por el cual el Ejecutivo tiene 90 días para legislar. Dentro de ese pedido está establecer pues que haya una condonación o perdón de deudas menores a 3.950. Esto podría ser para personas naturales o para medianas y pequeñas empresas. ¿El beneficio cuál va a ser? Muchas empresas o muchas personas no han estado debidamente capacitadas por la administración tributaria para efectuar sus presentaciones, han generado alguna multa. Yo creo que ellos van a ser los principales beneficiados, ¿no? En principio, en Quantum Consultores no estamos de acuerdo con las amnistías, porque es un poco premiar al incumplido, ¿ok? Salvo en estos casos que justamente te comentaba, donde por arbitrariedades de repente de la administración tributaria pudieran haber habido casos de excesos. En esos casos estamos absolutamente de acuerdo. Pero bueno, acá van a salir beneficiados justos y pecadores, de alguna manera. Entonces es una medida importante. Claro, porque lo que se quiere en realidad es ordenar, ¿no? Un poco formalizar el sector y que, bueno, a partir de ahora sean conscientes de que hay que tributar, porque la tributación pues beneficia a todos, ¿no? Exactamente. Es importante, como bien dices, ¿no? Y dentro del pedido de facultades que ha hecho el gobierno al legislativo, también se tiene el tema de bajar la tasa del IGB, ¿ok? Que es bajar en un punto la tasa del IGB, lo cual hoy día está colisionando con una norma reciente aprobada, que es la norma del IGB justo. Sí, que ha sido la semana pasada, ¿no? Que fue aprobada en el Congreso. Correcto, el día jueves fue aprobada en el Congreso. Es la norma que propone Miguel Ángel Torres de la bancada fujimorista y que ha sido recientemente aprobada. Esta norma da un respiro a la micro y pequeña empresa, empresas que no tengan ventas mayores a 1.700 UITs. Esto es algo de 6.7 millones de soles. Y la crítica a esta norma es que dentro de estos 6.7 millones de soles de ventas podrían haber empresas que no son tan medianas ni tan pequeñas, ¿no? Pero el beneficio va a ser ¿cuál? Va a ser otorgarle un plazo de pago de 90 días hasta 3 meses para el pago del IGB de aquellas a este tipo de empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas empresas muchas veces, las medianas y pequeñas empresas, le venden a la gran empresa. Y la gran empresa tiene como política de pago pagarte entre 60 y 90 días. Entonces, yo, por ejemplo, podría prestar un servicio por 100.000 soles. De eso voy a tener que pagar 18.000 soles de IGB. Sin embargo, yo emito la factura, pero no tengo el IGB para pagarlo, porque aún no he recibido el desembolso de parte de mi cliente. En ese sentido, lo que propone la norma es darle un plazo de entre hasta 90 días para poder pagar ese IGB, ¿no? Ese punto colisiona, como le comentaba, con el tema de bajar un punto el IGB. ¿Por qué? Porque el darle el plazo de 90 días a las empresas para pagar el IGB, según los cálculos que ha hecho el MEF, debería ocasionar un forado fiscal, entre comillas, de 1.000 millones de soles. En realidad no va a ser un forado, va a ser simplemente que me vas a pagar 3 meses después, no es un diferimiento del pago, que justamente es más o menos encaja con la misma cifra que tendría el efecto de bajar en un punto el IGB. Por lo tanto, podría verificarse el tema de si ya tenemos esta norma aprobada del IGB justo que va a beneficiar a las medianas y pequeñas empresas, ya no se baje la tasa del IGB, podría evaluarse eso, ¿no? Pero ahora, teniendo en cuenta las otras medidas, que es la de destrabar inversiones, la de incentivar los capitales en el país, la infraestructura,
dar una mayor presencia a las regiones en los proyectos. Esto de repente va a compensar esta menor recaudación y al final la recaudación neta sea, bueno, equilibrada o sea mayor. En efecto, habría que medirse todas las... Es que aquí todavía tenemos solo propuestas, ¿no? No sabemos exactamente cuáles van a ser finalmente las que... o cómo terminen realmente cada una de las propuestas. En efecto, por ejemplo, hay una norma importante que se piensa evaluar aquí en el periodo de facultades, que es repatriar capitales. Muchas personas naturales o empresas derivaron importes importantes al extranjero, incluso a paraísos fiscales. ¿Por qué lo hicieron? Para poner un ejemplo, a la entrada del gobierno del presidente Humala hubo mucho temor de la población de qué iba a suceder, si iba a estatizar la banca, nos íbamos a volver chavistas, era un tema de mucha preocupación. Entonces, personas o empresas llevaron dinero a estos países. Ahora, lo que le están dando, y probablemente tuvieron inversiones con esos dineros, ¿no? Lo que le están diciendo hoy día es, me voy a olvidar un poco de todo lo que has hecho con ese dinero, tráelo de nuevo al Perú y yo te voy a cobrar una tasa de entre el 5 y el 8% si adicionalmente a traerlo lo reinviertes acá en Perú. Eso sería importante, porque traer dinero para reinvertir genera productividad, claro, ¿correcto? Y eso, como bien, empleo, ¿no? Exactamente, como bien señala usted, puede compensar un poco los efectos del resto de beneficios que se están otorgando. Es importante, entonces, eso de repatriar capitales. En Argentina y en Chile se han repatriado importes entre 1.500 a 2.000 millones de dólares por repatriación de capitales con una norma similar. Entonces estamos hablando de importes que podrían tener un impacto importante en la economía. Luego, dentro del periodo de facultades, también está el tema de dar tasas preferenciales a empresas. Hace un momento escuchaba a alguno de las personas que conversaba con ustedes hablar sobre tasas preferenciales del impuesto a la renta. ¿Qué sucede? Inicialmente se está pensando otorgar un régimen especial del impuesto a la renta. Si bien hoy día existe un régimen especial del impuesto a la renta donde se tributa sobre los ingresos a una tasa del 1.5%, este régimen especial que existe hoy es muy limitativo. Por ejemplo, no puede estar una empresa de servicios contables, no puede estar un comisionista, es demasiado limitativo. Lo que pretenden hacer ahora es crear un régimen nuevo para empresas que vendan hasta 300 UITs. Esto es casi 1 millón de soles. Y estas empresas tendrían una tasa preferencial de entre el 1.5% y 2.5%. Pero aquí ya podrían estarse incluyendo empresas de servicios de comisiones y otros tipos de servicios. Entonces, eso sí podría ser un incentivo para la formalización de algunas personas o pequeñas empresas que aún no están en el nivel de formalidad. ¿Por qué? Porque haríamos una tributación simplificada, no tendríamos que sustentar gastos, siendo que vamos a tributar sobre los ingresos, ya no tendríamos por qué sustentar gastos con facturas, etc. ¿Por qué? Porque la tributación que vamos a hacer es sobre los ingresos. Lo que va a fiscalizar SUNAT es, quiero verificar cuánto vendiste, más que cuánto compraste. Claro, más efectiva, podría ser, ¿no? Exacto, y más sencilla, no tener tanta complicación y complejidad como lo tiene la norma del impuesto a la renta, ¿no?, para las empresas. Ese era uno de los temas que mencionaban pues, las pequeñas empresas. ¿Por qué no se formalizan, no? Y es que el trámite engorroso, los procedimientos en la SUNAT que a veces no se entendían, ¿no? Y ahora de repente también con esto de la factura electrónica, ¿no? Y algunas otras herramientas nuevas van a ayudar de repente a a que una persona diga, bueno, me voy a formalizar, ¿no? Así es. El tema de la facturación electrónica es un tema súper importante para la formalización. Justo hoy día leía un comentario del ministro Torne, que él pretende que la SUNAT en algún momento nos envíe la declaración jurada a nosotros, y no nosotros tener que hacer todo el trabajo. Así como hacen los municipios que le envían... el predial, claro, lo liquidan, exactamente. Claro. ¿Cómo lo haría, no? Y sería a través del tema digital.
Si ya tenemos un RUC, que es el DNI, y todas nuestras compras están pasando por este RUC, y la administración tributaria tiene nuestros ingresos, porque también nosotros lo declaramos, lo único que tendría que hacer es, oye, pasaron todas estas compras, tienes todos estos ingresos, liquido el impuesto y te lo mando. Con lo cual ahorraría tiempo a la administración por el tema de las auditorías y por el tema de procesar información, y ahorraría tiempo al contribuyente. Pero alguien suspicaz diría, ¿cómo podemos hacer cuando, muy bien, la mitad lo hacemos por la vía normal y otra mitad nos tributemos? ¿Cómo está tallada la administración? Claro, lo que sucede es que va a ser un poco complicado ya la otra mitad ¿no? Porque por un lado tienes el impuesto, el ITF, que es el impuesto a las transacciones financieras, que te va a fiscalizar todos los movimientos bancarios. Por otro lado tienes que si vas a querer sustentar la operación, vas a tener una factura que es electrónica y que inmediatamente es comunicada a la SUNAT. Entonces, toda transacción, ya con facturación electrónica, con ITF, con bancos, que esté fuera de ello, va a ser, desde mi perspectiva, un poco más sencilla de ubicar. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener en algún momento que utilizar esos fondos. Y esos fondos van a llegar a algún lugar formal. Es allí donde va a salir, y va a salir a través de un incremento patrimonial no justificado, probablemente. ¿No? Así es. Por ahí podría complicarse un poco, ¿no? Un punto que obviamente nos ha concitado también en esta reunión es que para que nuestros amigos de Andina conozcan un poco el tema de la formalización, cómo debería empezar una persona natural o una pequeña empresa a, ya mirar con buenos ojos la formalización. Correcto. Yo creo que lo importante sería primero saber si estamos ante una persona natural o ante una empresa. Si queremos ver el tema como persona natural, tenemos que saber verificar cómo vamos a liquidar nuestros ingresos. Por ejemplo, si somos una persona natural y tenemos ingresos por alquileres de bienes, tendremos unas rentas de primera categoría que solo tributan 5%, que son las rentas más económicas que existen, ¿ya? Rentas de capital. Si somos una persona natural que alquilamos, no sé, una marca, también es una renta de capital. Que prestamos dinero, también es una renta de capital. Los intereses que cobremos, tributaremos 5%. Pero si somos una persona natural que pretende hacer un negocio, donde va a combinar ya el capital con el trabajo, ¿ok? Podrías verificar qué régimen es el que debe utilizar de acuerdo a sus necesidades. Si yo voy a hacer la pequeña bodega, no necesitaré pues de un gran régimen para tributar, porque la mayoría de mis consumidores van a ser personas naturales que requieren una boleta de venta. Entonces yo podré estar en el RUS, que es un régimen único simplificado que te permite hacer pagos de acuerdo al nivel de tus ingresos, que son bastante económicos, y con lo cual no tienes que hacer ningún otro movimiento ni llevar contador. Sin embargo, si ya tienes esa misma bodega y la bodega va creciendo, y ya empiezan a comprarte pues de repente personas que te exigen factura, verificarás si es importante pasar al régimen especial del impuesto a la renta. En ese régimen ya puedo emitir facturas, sin embargo ya voy a tributar el 1.5% de mis ingresos y voy a tener que sustentar con facturas las compras para el tema del crédito fiscal. Si sigo creciendo, ya me vuelvo una gran empresa, deberé verificar si me conviene ingresar al régimen general del impuesto a la renta, donde se tributa el 28% hoy día, pero de las utilidades, ¿no?, que se generen, de la rentabilidad. Si tenemos pérdida, no tributaremos ese año y arrastraremos las pérdidas como sea necesario, ¿no? Finalmente, las empresas que, como usted dice, ¿no?, van creciendo y en el camino necesitan más personal. Pero el tener más personal también implica tener los planillas, ¿no?, tributar y también AFP. Y de repente al final se hacen los costos y no se llega. ¿Cómo piensa que deberían proceder estas empresas? ¿Cómo de repente lo que está planteando también el gobierno va a ayudar a que esto sea algo positivo, ¿no? Sí, correcto. Los costos laborales en el Perú, como usted bien sabe, son de los más altos que hay en Latinoamérica. Sin embargo, en el Perú ya existe un régimen especial
que es el régimen de la micro y pequeña empresa, en el que podríamos, por ejemplo, no pagar CTS a un trabajador. Si la empresa no tiene más de 10 trabajadores y no más de ciertos ingresos, hay muchos derechos que no se les paga al trabajador. Y puede estar dentro de la formalidad, porque justamente ese favor se lo está haciendo el gobierno a esa empresa para iniciar sus operaciones. Luego, si vas creciendo, hay un régimen también donde solo se podrían pagar la mitad de esos costos laborales. Entonces, sí existe ya un régimen para las MIPES en el cual se puede ahorrar costos laborales. Sin embargo, dejar de pagar AFP y eso no. Sin embargo, lo que también tienen que tener en cuenta las personas que van a emplear a alguien es cómo manejan los costos de contratación. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan, te voy a pagar 1.000 soles o 1.500 soles y no han determinado pues los costos que va a tener esos 1.500 soles, más CTS, más vacaciones, Claro. etcétera, ¿no? Si hay alguna retención de impuestos. Lo que tienen que hacer es primero calcular cuál es el costo de empresa de contratación y luego mirar a su presupuesto. Y de acuerdo a eso verificar también adicionalmente ese tema de los regímenes especiales que hay para poder contratar personas, ¿no? Perfecto, señor. Yo le agradezco por estar con nosotros y darle luces a nuestros amigos de Andina acerca de, pues obviamente, cómo podemos hacer para formalizar nuestra empresa y también esa formalización va a convenirnos porque vamos a tener créditos y vamos a tener la posibilidad de salir más adelante, ¿no? Así es, y yo le agradezco la invitación e invito a sus oyentes a visitar la página web de Quantum Consultores, www.quantumconsultores.com, donde podrán encontrar información como esta, por ejemplo, valiosa a través de nuestros boletines y de nuestros servicios. Perfecto. Gracias. Amigos, estuvimos con el señor Paul Serrano, gerente de negocios y estrategia tributaria de Quantum Consultores. Ya lo saben ustedes, entonces hemos tenido dos importantes entrevistas, un poco sondeando cómo va la economía, qué podemos hacer, y para la próxima semana también le vamos a tener interesantes conversaciones con especialistas del sector de temas que ustedes mismos están pidiendo. Bien, amigos, conmigo será hasta la próxima semana y siempre bajo Andina Radio Online. Hasta luego. Gracias.